En mi casa, el silencio no era la ausencia de ruido, sino una herramienta de castigo. No era un silencio tranquilo, era un vacío denso, una pared invisible que mi madre y mi padre levantaban a mi alrededor cada vez que yo intentaba existir en la misma habitación que ellos. Tengo 32 años ahora, pero si cierro los ojos, todavía puedo oler el aroma a cera de muebles y detergente cítrico de aquella casa en las afueras de la ciudad. Una casa impecable donde nada estaba fuera de lugar, excepto yo. Que Elena, mueve el vaso 3 centímetros a la izquierda, decía mi madre sin mirarme, mientras revisaba que los platos de Mateo estuvieran perfectamente alineados. Y ya está donde debe estar, mamá, respondía yo, con la voz pequeña. Ella suspiraba. Un suspiro largo, cargado de una decepción que yo no alcanzaba a comprender a los 10 años. Siempre tienes que discutir. Mateo, cielo, ¿quieres más jugo? Mateo, 2 años menor que yo, sonreía. Él no tenía que esforzarse por nada. No tenía que sacar notas perfectas ni limpiar su cuarto 3 veces por semana. Él simplemente era. Era el sol alrededor del cual orbitaba el ego de mis padres. Recuerdo mi 11º cumpleaños. Había pasado semanas dibujando una tarjeta para ellos, usando mis mejores lápices de colores. Me senté a la mesa, esperando. El reloj de la pared marcaba las 8. ¿Se olvidaron? Le pregunté a mi padre mientras se leía el periódico. Él bajó la hoja lentamente. Me miró como si yo fuera un insecto molesto que acababa de aterrizar en su café. No seas dramática, Elena. Hemos tenido un día largo. Mateo tuvo un partido de fútbol importante. Pero es mi cumpleaños, susurré. Ya te regalamos el libro el mes pasado, mintió él. No me habían regalado nada. Pero en esa casa, la realidad era flexible. La verdad era lo que mi padre decidía que fuera la verdad. La única grieta en ese muro de indiferencia era mi tía Clara. Clara era la hermana menor de mi madre, la oveja negra porque se había casado con un músico y vivía en un apartamento lleno de plantas que invadían el techo y libros con las páginas amarillentas. Un sábado por la tarde, mientras mis padres llevaban a Mateo a otra clase de tenis, Clara me llevó a su cocina. Me sirvió un chocolate caliente en una taza desportillada que olía a canela y azúcar quemada. Tus ojos están muy tristes para alguien de 11 años, Elenita, me dijo, acariciando mi mejilla con una mano que olía a pintura al óleo. Y no quiero ser dramática, respondí, usando las palabras de mi padre. Clara soltó una risa amarga y me miró fijamente. Escúchame bien. El hecho de que ellos no sepan ver el tesoro que tienes delante no significa que no seas valiosa. Hay personas que miran el sol y se quejan de que hace demasiado calor, mientras otros usamos esa luz para crecer. Tú eres luz, pequeña. No permitas que te apaguen. Pero son mis padres. Lo son. Pero el parentesco es un accidente biológico, el amor es una elección. Y ellos, lamentablemente, están eligiendo mal. Esas palabras quedaron grabadas en mi pecho como una cicatura. Durante los siguientes 7 años, me convertí en una experta en el arte de la invisibilidad. Aprendí que si no pedía nada, no me sentía rechazada. Si no contaba mis logros, no tenía que soportar la comparación con las hazañas mediocres de Mateo. Cuando cumplí 18, el día de mi graduación, obtuve la medalla al mérito académico. Me puse la toga y busqué sus rostros entre la multitud. Mi padre estaba hablando por teléfono, mi madre estaba ajustando la corbata de Mateo, que ni siquiera se había graduado ese día, pero había ido para apoyar la dinámica familiar. Cuando bajé del escenario con el diploma en la mano, mi madre me dio un beso rápido en la mejilla. Muy bien, cariño. Ahora vamos, que tenemos la reserva en el restaurante para celebrar que Mateo entró en el equipo regional. No hubo pastel para mí. No hubo estoy orgullosa de ti. Solo hubo el ruido del restaurante y la risa estridente de mi hermano mientras mis padres le colgaban medallas imaginarias en el pecho. Esa noche, empaqué mi vida en 3 maletas viejas. No lloré. El dolor ya se había vuelto un compañero familiar, un ruido blanco que me acompañaba a todas partes. ¿A dónde crees que vas? Preguntó mi padre cuando me vio en la puerta. Me voy a la universidad en la capital. Conseguí la beca completa. Él arqueó una ceja, genuinamente sorprendido de que yo tuviera un plan. No tienes dinero para mantenerte. No pienses que vamos a financiar tus caprichos de ciudad.
No quiero ni un centavo tuyo, papá. Mi madre apareció detrás de él, con el rostro contraído en una expresión de fingida preocupación. Elena, no seas impulsiva. Estás haciendo un berrinche. ¿No ves que Mateo necesita estabilidad ahora que está en el equipo? No puedes irte y dejarnos con este estrés. ¿De estabilidad? Reí, y fue la primera vez que mi risa sonó fuerte en esa casa. Mateo tiene todo. Yo no tengo nada aquí, mamá. Ni siquiera un lugar en la mesa donde me sientan. ¿Cómo te atreves? Y gritó mi padre. Me atrevo porque ya no tengo miedo de que me ignoren, respondí abriendo la puerta. Ya lo hicieron durante 18 años. Son expertos en ello. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando fue la música más dulce que había escuchado en mi vida. Los siguientes 10 años fueron una guerra contra el vacío. Trabajé en cafeterías, limpié oficinas de noche y estudié arquitectura hasta que mis ojos ardían bajo la luz de la lámpara. Aprendí a cocinar para una sola persona, a celebrar mis logros con una copa de vino barata y a construir mi propia definición de hogar. No hubo llamadas de te extraño. Hubo algún mensaje esporádico de mi madre preguntándome si podía prestarle dinero a Mateo para un proyecto emprendedor que nunca se materializó. Nunca preguntaron cómo estaba mi salud, si había encontrado el amor o si era feliz. Me convertí en la arquitecta que siempre quise ser. Me especialicé en espacios minimalistas, en crear lugares donde la luz pudiera entrar y limpiar las sombras. Mi firma empezó a ganar reconocimiento. Compré un apartamento en el centro, un lugar con techos altos, ventanales inmensos y un silencio que, a diferencia del de mi infancia, era el silencio de la paz. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba diferente, cansada, quebrada, despojada de esa arrogancia que siempre lo había definido. Elena, necesitamos hablar. Hola, papá. Ha pasado 3 años desde la última vez que llamaste sin pedir un favor. ¿Cuál es el favor de hoy? Hubo un silencio largo. Pude escuchar su respiración agitada. Mateo, ha perdido todo. Se involucró en negocios turbios, Elena. Perdió la casa que le compramos, contrajo deudas con gente peligrosa. Tu madre está enferma, el estrés la ha hundido. Estamos en una situación crítica. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no era tristeza. Era una curiosidad fría. Lamento escuchar que están pasando por eso. Lamentas, su voz tembló. Elena, somos tu familia. Eres la única que tiene los medios para ayudarnos. Hemos visto tus artículos en las revistas. Sabemos que te va bien. Que es curioso, dije, mirando la vista de la ciudad desde mi ventanal. Cuando yo no tenía nada, y solo necesitaba que me dijeran que mi dibujo era bonito, ustedes estaban demasiado ocupados con el equipo de fútbol de Mateo. No seas rencorosa, intervino mi madre, que parecía haber tomado el teléfono. Hicimos lo mejor que pudimos, hija. Éramos jóvenes, no sabíamos cómo manejarlo. Todo lo que hicimos, incluso la disciplina, fue por tu bien, para que fueras fuerte. Mira dónde estás ahora. Nos debes tu éxito a esa fortaleza que te inculcamos. Me quedé callada un momento. La manipulación era tan perfecta, tan ensayada, que casi podía sentir la presión de su culpa intentando entrar en mi piel. Quiero que vengan a cenar a mi casa el viernes, dije finalmente. Cuando llegaron, se quedaron paralizados en la entrada de mi apartamento. Miraban el mármol, la iluminación indirecta, las obras de arte originales en las paredes. Sus ojos no brillaban por orgullo, sino por codicia. Era un hambre palpable, una necesidad de aferrarse a algo sólido ahora que su mundo se desmoronaba. Mateo estaba allí, con ojeras profundas y una actitud defensiva, aunque ya no tenía el brillo del niño dorado. Parecía un reflejo borroso de lo que alguna vez fue. ¡Qué lugar tan increíble, Elenita!, dijo Mateo, intentando usar ese tono encantador que siempre funcionaba con nuestros padres. Sabía que llegarías lejos. Siempre fuiste la inteligente de la familia. No intentes eso conmigo, Mateo, respondí, sirviendo el vino. No estamos en la escuela. Cenamos en un silencio tenso. Mi madre intentaba llenar los huecos con cumplidos vacíos sobre mis muebles, mientras mi padre miraba el reloj, impaciente por llegar al grano. Elena, comenzó mi padre, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco, hemos hecho cuentas.
Si pudieras darnos un préstamo, o quizás vender una parte de tus propiedades, podríamos liquidar las deudas de Mateo y comprar una casa pequeña donde tu madre y yo podamos vivir tranquilamente. ¿Un préstamo?, pregunté, apoyando la barbilla en mi mano. ¿Para Mateo? Es tu hermano, dijo mi madre, con los ojos humedecidos. La familia se apoya en los momentos difíciles. ¿Dónde quedó el amor que sentías por nosotros? El amor no es un cheque en blanco, mamá. Y la familia no es un contrato donde yo tengo que pagar las cuotas de los errores de alguien más solo porque compartimos el ADN. Te estás exagerando, dijo Mateo, irritado. Solo tuvimos unos tropiezos. No puedes ser tan fría. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. ¿Fría? Me giré para mirarlo. Recuerdo el día que me gradué. Recuerdo el sabor del aire cuando me dijeron que mi cumpleaños no era tan importante como tu partido de fútbol. Recuerdo pasar noches enteras llorando en mi cuarto porque sentía que era invisible, que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para que me miraran con el mismo amor con el que miraban a Mateo. Eso fue hace años, Elena, susurró mi padre. Para ustedes fueron años. Para mí fue una arquitectura de dolor que construí ladrillo a ladrillo en mi corazón. Me enseñaron a ser fuerte, ¿recuerdan? Me enseñaron que no podía depender de nadie. Pues bien, aprendí la lección perfectamente. No puedes dejarnos en la calle, sollozó mi madre. No los estoy dejando en la calle. Ustedes ya están ahí. Yo solo me niego a bajar para acompañarlos. El silencio que siguió fue diferente al de mi infancia. No era un silencio de castigo, sino un silencio de verdad. Una verdad cruda y desnuda que ya no podía ser maquillada con frases como lo hicimos por tu bien. Somos tu sangre, insistió mi padre, su voz ahora cargada de una desesperación patética. La sangre es solo un fluido, papá. Lo que importa es el vínculo. Y ustedes cortaron ese vínculo hace mucho tiempo. No lo hicieron con un hacha, lo hicieron con gotas de indiferencia cada día de mi vida. ¿Entonces no nos vas a ayudar en nada?, preguntó Mateo, la máscara de encanto finalmente rota. Les daré una oportunidad, dije, manteniendo la voz calmada. Les daré la dirección de un asesor financiero que puede ayudar a Mateo a declarar la bancarrota y organizar sus pagos. Y le daré a mi madre el contacto de un buen médico para su estrés. Pero no habrá dinero. Ni préstamos, ni casas, ni rescates. Mi madre empezó a llorar, un llanto ruidoso, casi teatral. Mi padre se puso de pie, el rostro rojo de ira. Eres una malagradecida. Después de todo lo que te dimos. Me dieron un techo y comida, papá. Eso es lo básico para que un niño no muera. Pero no me dieron una familia. Los acompañé a la puerta. No hubo gritos, no hubo escenas violentas. Solo una tristeza pesada y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Cuando cerré la puerta, no sentí el triunfo que esperaba. No sentí odio, ni alegría, ni venganza. Sentí un alivio inmenso. Como si finalmente hubiera soltado una piedra que había cargado en mi mochila durante 20 años. Me senté en mi sofá y miré el espacio vacío de mi sala. Por primera vez, el silencio no me asustaba. Era un silencio limpio. A la mañana siguiente, llamé a la tía Clara. Hola, tía. ¿Tienes tiempo para un café? Quiero contarte algo. Dime, pequeña, su voz sonaba cálida, como aquel chocolate de hace años. Estoy bien. Por primera vez en mi vida, tía, realmente estoy bien. Colgué el teléfono y respiré hondo. Sabía que algunos dirían que fui cruel, que la familia es sagrada sin importar el costo. Pero yo había aprendido que la lealtad no se exige, se gana. Y que el acto más valiente de amor que alguien puede hacer es amarse a sí mismo lo suficiente como para decir no a quienes solo saben amar el beneficio que puedes darles. Caminé hacia mi estudio, abrí los planos de mi nuevo proyecto y empecé a dibujar. Ya no estaba construyendo muros para protegerme del mundo. Estaba diseñando puentes hacia una vida donde yo era la prioridad.